Muchos pueblos indígenas en todo el mundo están defendiendo sus territorios de los desarrollos a gran escala con los cuales no están de acuerdo, empleando múltiples estrategias. Una de esas estrategias es el uso de recursos legales. En el mundo hoy en día hay leyes internacionales de que te amparan, ¿sí? Hay incluso internamente dentro de cada nación hay leyes que te amparan como ciudadano. Tú eres parte de aquello, tú eres parte de la población, tú haces país dentro de eso, ¿no? Y ahí hay cómo poder luchar, cómo poder defender tus derechos. Las comunidades están usando el derecho nacional, regional e internacional para combatir la adquisición de sus tierras. Este video examina cómo comunidades en 3 países, Indonesia, Tanzania y Paraguay, están usando las leyes e investiga los riesgos y las ventajas de llegar hasta las cortes. Nuestro primer ejemplo proviene de Indonesia y nos narra el reciente éxito legal de los pueblos indígenas ante la ley forestal de Indonesia. Bajo esa ley, 70% del territorio de Indonesia, incluyendo muchas tierras indígenas, fueron reclamadas por el Ministerio de Bosques como tierras del Estado. Durante años, la ley de bosques ha sido una razón importante por la que los pueblos indígenas fueron criminalizados solo por vivir en su tierra y por usarla. El Ministerio de Bosques ha reclamado unilateralmente muchas tierras indígenas, incluidos bosques consuetudinarios como tierras del Estado. Se crearon entonces reclamos superpuestos que condujeron a varios conflictos. Muchos de ellos pueden categorizarse como violaciones a los derechos humanos. Esos conflictos hicieron que las comunidades de Kuntu y Sisitu llevaran el caso hasta la Corte Constitucional de Indonesia con el fin de averiguar si la ley forestal era legal en el marco de la Constitución de Indonesia. Después de mucha organización comunitaria, hacer campañas y ejercer presión, con la sentencia MK35, la Corte Constitucional reconoció que el bosque tradicional no hace parte de la zona forestal del Estado. La decisión de la Corte Constitucional fue un paso contundente hacia la reversión de la apropiación estatal de tierras indígenas. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Indonesia. Por supuesto, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, la lucha sigue siendo larga. La sentencia no es suficiente, sino que debe ser reforzada por otros instrumentos legales. Sobre todo, tenemos que acelerar la adopción de la ley sobre el reconocimiento y la protección de los pueblos indígenas. Este ejemplo nos muestra que los pueblos indígenas de Indonesia están usando con éxito vías legales para desafiar leyes injustas. Sin embargo, convertir estos éxitos legales en cambios verdaderos para los pueblos indígenas necesita continua movilización y organización. La segunda historia viene de Tanzania, África, donde los Masái también llegaron hasta las Cortes Nacionales para cuestionar la legalidad de la pérdida de sus tierras en aras del establecimiento de parques nacionales. Estuvimos tratando de cuestionar por qué los Masái son desalojados de su territorio. ¿Es constitucional? ¿Por qué en Tanzania los militares apoyan a las empresas, sobre todo cuando éstas llegan a los territorios de los pueblos indígenas? Cuestionamos la violación masiva de los derechos humanos. Le han disparado a la gente, le han detenido, han destruido los medios de subsistencia. Queremos que la Corte nos aclare si esas cosas son constitucionales. El movimiento Masái apoyó su caso ante la Corte, asegurándose de mantener lo más posible la unidad y la participación comunitaria. Hicimos un esfuerzo para atender las sesiones de la Corte como comunidad, sin hablar ni interferir, por lo menos viendo qué estaba pasando, qué estaban diciendo. La comunidad también contribuyó aportando recursos financieros e informando a los medios de comunicación, quienes informaban al público sobre cómo iba desarrollando el caso. Sin embargo,
El pueblo masái constató que acudir a los tribunales para defender su territorio puede tener limitaciones. La corte, en la medida que hay que pagar abogados, resulta realmente costosa en términos de dinero, pero también cuesta mucho en términos de tiempo. Es técnico, tiene que conseguir los abogados correctos y tener los recursos para que no se corrompa. Pero mientras el caso se desarrolla en la corte, vemos al sector privado, a las empresas que continúan con sus proyectos. Ellos pueden hasta influir en las decisiones de la corte. El caso fue interpuesto en 2010 y aún no concluye. Mientras tanto, los masái siguen siendo hostigados y desalojados de sus tierras. Dado los altos costos, las demoras y los problemas para implementar las decisiones de la corte, es importante ser conscientes de las dificultades a la hora de usar la ley en la defensa del territorio. No obstante, tomar acciones legales en muchos casos puede traer experiencias positivas. Muchos pueblos indígenas han conseguido reconocimiento y derechos sobre sus tierras a través de cortes nacionales e internacionales, demostrando la profunda conexión cultural que tienen con sus territorios. Muchos casos de este tipo han sido llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que da a comunidades en 35 países de las Américas la opción de llevar los asuntos de tierras y derechos humanos a las cortes. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido bastante usado, sobre todo en los últimos 12 años, por comunidades que sienten que sus derechos humanos, incluido el derecho a la propiedad, a la cultura, a la vida y a la salud, están siendo violados por esos proyectos. Muchas comunidades en las Américas han ganado exitosamente casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han forzado a sus gobiernos a que respeten sus derechos. Nuestra tercera historia pertenece a una de esas comunidades, Saboyamaxa, en Paraguay. Recientemente ganaron el caso interpuesto para que sus tierras ancestrales fueran devueltas. El ganadero se adueñó de nuestra tierra, el ganadero deforestó 100.000 hectáreas que era nuestro bosque. No teníamos esa libertad de poder sostener nuestra cultura. Nos fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció nuestros reclamos, reconoció nuestros derechos como pueblo indígena. La Corte en sí dio a entender que el Estado por su parte se apartó muchísimo de sus responsabilidades con los pueblos indígenas, sobre todo con relación al cumplimiento de los derechos indígenas, el garantizar el buen estado o estatus de vida de los pueblos indígenas. La Corte ordenó que el Estado paraguayo devolviera a Saboyamaxa sus tierras ancestrales. No obstante, tomó 8 años que la sentencia se cumpliera y solo fue posible gracias a la presión de la comunidad y de quienes los apoyaban. Como sabemos, toda lucha por la tierra o por el territorio para los pueblos indígenas, el componente jurídico quizás sea solamente una de las patas. Vemos que tuvo un fuerte componente político también. Tuvimos que reclamar, pelear en documentos, manifestar, cerrar rutas, manifestar en frente del Congreso, en frente de los gobiernos, a que reconozcan ellos. Su caso es un caso emblemático que debería de servir para otros casos también. La interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos del derecho a la propiedad comunitaria sirve también para otros países. La víctima que se somete a un proceso judicial en defensa de sus derechos es una víctima victoriosa porque ha tenido la capacidad de enfrentarse muchas veces cara a cara a los perpetradores frente a un tribunal. Entonces estas largas luchas son generadoras de mucha dignidad y mucho respeto a nivel nacional e internacional. El derecho internacional humanitario también ha sido usado para apoyar los derechos de los pueblos indígenas. Tratados como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo prohíben el despojo forzado de los territorios indígenas.
El derecho internacional humanitario contempla amplias protecciones para los pueblos indígenas, las cuales pueden ser usadas por los abogados para argumentar los derechos fundamentales, como el derecho a la información, a la participación, a ser consultados, a la propiedad, a la cultura, a la vida y a la salud. Dado que la legislación de cada país es diferente, la manera en que la ley puede ser usada por las comunidades dependerá de cada caso. Los cuerpos de legislación regionales varían de continente a continente. A veces puede resultar difícil hacer cumplir las leyes internacionales, y muchos países no han firmado los tratados que apoyan los derechos de los pueblos indígenas. El uso de la ley para defender sus derechos resulta más efectivo si cuenta con el respaldo de muchas otras estrategias. El crecimiento de la conciencia comunitaria, la movilización, las estrategias de comunicación, las protestas y las redes, todo esto complementa las demandas legales y ayuda a que tengan éxito. El tema no debe pensarse que es algo que un abogado o un equipo de abogados pueden resolverlo. Yo pienso que el trabajo de los abogados es valioso, sin duda, pero quien debe tener la capacidad de argumentar, de llevar su verdad ante los tribunales y ante la opinión pública, tienen que ser las propias comunidades.